a la palabra. Tenemos varios domingos que hemos estado viendo las palabras del Señor, Mateo 24 y 25, que es una palabra profética que ya se cumplió en cierta forma. La primera pregunta que le hicieron sus discípulos fue que cuándo iba a ser destruido el templo, porque ellos presumían el templo y él les dijo: pues les digo que no va a quedar piedra sobre piedra de este templo, hablando del templo de Jerusalén. Y conocemos la historia porque es un hecho histórico, que en el año 70 un general romano, Tito, llegó y sitió Jerusalén y destruyó el templo totalmente. Hoy en día en ese lugar está edificada la mezquita de Omar, que es de musulmanes, pero allí estaba el templo de Jerusalén, el templo a Jehová, donde los judíos ofrecían sacrificios y adoraban a Dios. Pero sucedió ya y el Señor les dijo que iba a regresar al cielo. ¿De dónde vino Jesús? Del cielo. Él no es terrenal. Él vino y tomó forma humana en la persona de Jesucristo, pero Él es Dios. Jesús es Dios. Juan 1:1 es muy claro, y muchos otros pasajes. En el principio era el Verbo, o sea Jesús, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces Él es eterno, no tiene principio ni tiene fin. Y Él vino hace aproximadamente 2000 años a cumplir una misión de morir por nuestros pecados. Él no cometió nunca un solo pecado. Morir por nuestros pecados en la cruz, ahí en el Calvario, para que nosotros ahora podamos tener vida eterna. Por eso su mandamiento fue: vayan y prediquen el evangelio, que es las buenas noticias de que ya no estamos destinados a la destrucción eterna, sino que Cristo ya pagó por nuestros pecados ahí en la cruz, y todo aquel que en Él cree, confía en Él, se arrepiente de sus pecados, ahora tiene vida eterna y estaremos con Él por toda la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Ese es nuestro destino final, hermanos. Aquí vamos de pasadita y algunos ya estamos con un kilometraje ya avanzado, pero lo que nos espera es lo mejor con Él. Y Él les dice: después de morir voy a regresar al cielo con mi Padre, pero voy a venir nuevamente, vendré por ustedes. ¿Y a cuánto los alegra eso? Yo clamo, como dice la Escritura: ven, Señor Jesús, porque está sucediendo lo que Él dijo, ¿sí o no? Y en los primeros versículos de Mateo 24 habló de señales antes del fin: terremotos, tragedias, inmoralidad, muchas cosas. Y dijo que por haberse multiplicado la maldad, y como hemos visto se ha multiplicado como nunca antes, el amor de muchos se iba a enfriar. ¿El amor de muchos a quién? A Jesús. A la primera iglesia que le habló ahí en Apocalipsis capítulo 2, la iglesia de Éfeso, le dijo: haces muchas cosas, estás muy bien doctrinalmente, pero tengo una cosa contra ti. Has perdido, has dejado tu primer amor, tu amor a Jesús. Si no hacemos las cosas por amor a Él, de nada nos sirve nada. 1 Corintios 13, Pablo dijo: si no es con amor, nada soy, de nada me sirve nada. Y hoy en día muchos se han enfriado y no está bien.
Por eso le dijo a la iglesia de Éfeso: recuerda de dónde has caído. Cuando dejamos de tener en primer lugar a Jesús, Él es el que ocupa el primer lugar en nuestra vida, o debe de ocupar, nadie más. Pero hay tantas cosas que ponemos antes que al Señor, que hay una llamada de atención ahí del Señor. Recuerda de dónde has caído y vuelve a hacer las primeras obras, que es tener las prioridades en orden. Primero Dios, primero el Señor, y todo lo demás se acomoda. Después mi familia, mi trabajo y muchas otras cosas. Pero primero debe ser ¿quién? Dios. Y Jesús les dijo a sus discípulos: pero no es el fin. Todo lo que estamos viendo, maldad y todo eso, es principio de dolores. Y dijo que una de las señales, sí, antes del fin, es que se predicaría el evangelio del reino de Dios a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Bueno, nadie podemos decir ya se predicó en todos lados, como dijimos. Pero yo estoy seguro que a través ahora de la tecnología está llegando a donde no nos imaginábamos. Así que ahí hay una forma en que está llegando, pero tú y yo debemos llevar el evangelio a todo vecino, todo familiar, todo amigo, todo compañero de trabajo, todo compañero en la escuela, etcétera, donde quiera que estemos. Porque es un mandato que nos dejó el Señor. Y otra señal del fin de los tiempos que está cerca, Jesús dijo que ahí en Mateo 24 que los tiempos serían como en los días de Noé. Y ya vimos hace 8 días cómo eran los días de Noé, que había gente con su religión, pero sin Cristo, sin Dios. Y hoy en día hay mucha gente, millones alrededor del mundo, con una religión, pero no están en una comunión con Cristo. No tienen una relación personal con Cristo. Y aún en las iglesias cristianas hay muchos religiosos ya, que solo cumple con los rituales de venir, alabar al Señor, dar algo de dinero y escuchar la palabra, y después viven como si no fueran cristianos. Hay mucho cristiano de la secreta allá en el mundo. Aquí no. Pues aquí, ¿cuántos son cristianos? Pero allá afuera, ¿los demás saben que eres cristiano? Porque debería notarse, ¿no? En el Sermón del Monte, Jesús, Mateo 5, 6 y 7, dijo: ustedes son la luz del mundo. Y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, no, se ven las luces. Ni se enciende una lámpara y se pone abajo de un cajón, de un almud, sino en lo alto para que se vea. Y nosotros somos la sal de la tierra también. Entonces, ahí está el llamado a cada uno de nosotros. Pero en los días de Noé había pura religión y nadie respetaba a Dios. Solo Noé se salvó y su familia, solo 8 personas de toda esa generación, porque todos hacían lo que querían. Y como Caín tenía una religión y se enojó porque Dios no la aprobó y mató a Abel, hoy vemos la criminalidad, los homicidios, los asesinatos a la orden del día. Vemos los divorcios, porque habla también ahí en los días de Noé de eso, las relaciones inmorales y tantas cosas que vemos hoy en día. Esas sí son señales del fin, de que la venida del Señor está cerca. Y el apóstol Pablo
inspirado obviamente por el Espíritu Santo, habla de otra señal, que creo que la estamos viendo muy claramente hoy en día también. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Lo que escribió Moisés, Isaías, todos los que escribieron los libros de la Biblia, Pablo, Pedro, Juan, etcétera, todos fueron inspirados por Dios. Así que lo que Pablo escribió, ¿quién se lo dio? Diga, Dios. Y en segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, habló de esta otra señal que creo que es muy visible hoy en día. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ¿cuántos dicen, nos vamos a reunir con Él? Nosotros no le vimos físicamente. Pablo, lo más probable es que sí, pero Pedro, Juan, etcétera, todos sus discípulos lo vieron. Y por eso Juan dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado con nuestras manos, eso es lo que les compartimos, les enseñamos. Pero un día le veremos en su gloria, hermanos, venir con poder y gran gloria. Él ya no será el Cordero de Dios. Vendrá como el Rey de Reyes y Señor de señores. Ya no en debilidad, sino en poder, como lo que siempre ha sido. Y entonces habla Pablo de nuestra reunión con Él. Y eso me alegra en gran manera, valga la expresión. Voy a estar con Él. Aunque muchos no estarán, aunque estén en una iglesia que se dice cristiana, porque solo tienen una religión y no tienen una relación, una comunión con Él. Y Pablo les dice, les ruego, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, de que nos vamos a reunir con Él, que Él va a venir por nosotros, ni se turben ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Fíjate, aunque digan, es que esto lo mandó decir Pablo, porque seguramente había ahí gente que hablaba en el nombre de Pablo. No, Pablo me mandó decir esto, me mandó una carta, pero era falsa. ¿Cuántos saben que hoy en día hay muchos falsos? Que dicen, no, Dios me habló. ¿Dios te habló de veras? Sí, es conforme a las Escrituras, porque si no, no te habló Dios. Dice, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, aquí habla de dos eventos. La venida del Señor para reunirnos con Él, el arrebato de la iglesia, y el día del Señor, que es el día que Él vendrá a juzgar a todos. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué? Dígalo otra vez, la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entiéndase por el anticristo. Aquí ya se está refiriendo a los 7 años finales de la tribulación, donde surgirá un personaje llamado así, el anticristo, un hombre real que verán muchos. Yo no quiero verlo. ¿Ustedes quieren verlo? Yo no, yo creo estar con el Señor para entonces. No puedo entrar en este detalle. Estamos hablando de su regreso para juzgar y para reinar. Pero el arrebato y su venida y el día del Señor son cosas diferentes. Ahora, ¿qué significa apostasía? Apostasía.
literalmente en la palabra original que se escribió en el griego, significa volverse atrás o recaer. En otras palabras, dejar a Cristo, abandonar a Cristo. Aunque traiga ahí su pescadito, traiga sus cosas que aparentemente lo hacen ver como un cristiano, aunque venga y se siente, bueno, mucha gente se vuelve atrás. Es el rechazo deliberado, la traición a Jesús, alejarse y separarse de Jesús. En otras palabras, abandonar el cristianismo, aunque se digan cristianos. Pero lo abandonan, de hecho, con su vida demuestran que han abandonado a Jesús. Ahora, nadie somos perfectos, ¿o sí? Por eso Juan en su primera carta dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El que practica el pecado obviamente no es de Cristo. Nosotros eventualmente pecamos. Pero el que lo hace una práctica como éramos antes, es porque no estábamos en Cristo. Pero Él dio una forma de seguirnos limpiando de los pecados que podamos cometer. Entonces un apóstata es alguien que tenía una posición, decía que era seguidor de Cristo, porque una cosa es decir solo soy creyente y otra cosa es seguidor. Porque creyentes hay millones que dicen que son creyentes en Cristo, pero demuestran lo contrario, como te decía, se demuestra siguiendo a Cristo. Bueno, un apóstata es aquel que cae de eso, como le dijo a la iglesia de Éfeso. Ve de dónde has caído y vuelve a tu primer amor. Por eso debemos estar constantemente animándonos, hermanos. No te rindas, confía en Cristo, tómate de Cristo, sigue a Cristo y es el camino y la vida más segura, hermanos. Así que muchos han hecho hasta una oración, pero al final abandonan a Cristo. Mira, yo tengo más de 3 décadas de ser creyente. He conocido cientos de creyentes, pero que ahora ya no son creyentes, que han abandonado a Cristo, que han apostatado y peor aún, están blasfemando, enseñando cosas contrarias a la palabra de Dios, enseñando un nuevo evangelio. ¿Habrá un nuevo evangelio? A los Gálatas el apóstol Pablo les dijo, miren, porque habían caído en el engaño de unos que habían venido y les habían enseñado otro evangelio. Y les dijo, ni aun si fuera yo que viniera, que era algo improbable, y les enseñara otro evangelio, no crean. Aun si viene un ángel del cielo, entre comillas. Porque un ángel que verdaderamente está con el Señor no va a venir a hablar cosas contrarias a lo que Dios ya nos reveló. Pero dice, porque el enemigo se disfraza como ángel de luz. Eso dice la Biblia. Satanás se disfraza como ángel de luz. Y sus ministros también se disfrazan como ministros de justicia. Dice, aunque venga un ángel del cielo y te enseña un evangelio diferente, no le creas. Hay un solo evangelio, el evangelio de la encarnación de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, del Cristo del ungido de Dios, el enviado de Dios,
que vivió sin pecado, murió por nuestros pecados, al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. Seamos justificados. Nos ve como Jesucristo, sin un solo pecado, los que hemos confiado en él y nos hemos arrepentido de nuestros pecados. No hay otro evangelio, no hay que decretar prosperidad solamente. Hay evangelios, muchos que se centran en el hombre y no en Cristo. El evangelio se centra en Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor. Y es triste ver que hombres que creíamos de Dios por años, a mí me lo han dicho directamente, tenemos una nueva forma de interpretar el evangelio. ¿Habrá varias formas de interpretar el evangelio? Solo hay una, la que está aquí en la Biblia. Y me quedo, valga la expresión, con el ojo cuadrado. Sí se entiende eso, ¿no? O sea, anonadado, atónito, no lo puedo creer, pero es realidad. Y aún han llevado a mucha gente a desviarse, a apostatar también. Eso es apostatar. Por eso le dijo Pablo a Timoteo, en su primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Mira, Timoteo, te doy un mandamiento. Te encargo que conforme a lo que se dijo de ti por profecía, milites por ella la buena milicia. ¿Cuántos saben que estamos en una batalla espiritual? Por eso las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos que tiene la gente, y orgullo, toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Eso, todo argumento y orgullo, altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, viene del diablo, no viene de Dios. Él así se comportó cuando se rebeló contra Dios. Y dice, milite la buena milicia manteniendo la fe y la buena conciencia. Porque enseguida le dice, mira, muchos han desechado la fe y la buena conciencia. Y se han ido tras otros rollos. Había un programa hace añísimos de una televisora que se llamaba Otro Rollo. ¿Cuántos se acuerdan? Yo ya no veo mucho de esas cosas, pero otro rollo, y allá va alguien carismático enseñando otro rollo. Pero en el mundo pues tienen muchos rollos, y ese era otro rollo más. Pero muchos hoy en día en la iglesia están enseñando otro rollo. Y han naufragado, dice el apóstol Pablo. Abandonaron la fe verdadera y su limpia conciencia fue desestabilizada. Ya no tienen una limpia conciencia y han naufragado en cuanto a la fe algunos. Y mira, en la primera carta Pablo llama a algunos. En la segunda dice muchos, y hoy decimos muchísimos han naufragado. ¿Qué es naufragar? Muy simple, casi todos han escuchado del Titanic. ¿Qué le pasó al Titanic? Naufragó por un hielito. Y los constructores decían que ese gran barco ni Dios lo hundiría. Esa era la arrogancia. Y esa es la arrogancia de muchos que han abandonado la fe. No, yo estoy bien, tengo una nueva revelación, tengo un nuevo evangelio. No, y Dios mandó ahí un pequeño
bloque de hielo y ese barco se fue al fondo y murieron muchísimas personas. Algunos cuantos se salvaron. Se cuenta, es verídico, que ahí había un pastor que venía a América y él estuvo compartiendo hasta que se murió congelado y se hundió. Diga, gloria a Dios. ¿Cuántos quieren morir así? Hablando de las riquezas que hay en Cristo Jesús, de la vida eterna que hay en Cristo Jesús. Aún en ese momento él seguía compartiendo. Y hay testimonios de algunos que se salvaron que dijeron, aquí llegó como en una tabla y me habló de Cristo. Y luego dice el apóstol Pablo de dos personas aquí, los cuales son Himeneo y Alejandro. Luego no se dan muchos nombres, pero los menciona. Ellos habían ¿qué? Naufragado. Andaban con Pablo, pero habían abandonado la fe, naufragaron en cuanto a la fe. Se hundieron otra vez en su vida antigua sin Dios, haciendo lo que bien les parecía. Ahí bríncale un poquito en la segunda carta a Timoteo capítulo 4 versículo 9. Le dice Pablo a Timoteo, procura venir pronto a verme, porque Demas, aquí es otra persona que menciona específicamente, es Demas, es un nombre, así como Himeneo y Alejandro, ahí tienen nombres por si quieren escoger. Y yo me identifico con esto, no es porque yo me llamo Rito, así que ya ustedes, para ustedes es común, pero mucha gente dice, ¿así te dicen o qué? Digo, no, así me llamo. Pero aquí hay otro hombre llamado Demas. Demas. ¿Qué dice Pablo de Demas? Demas me ha desamparado, o sea, lo dejó ahí a Pablo, amando este mundo. ¿Qué está sucediendo hoy en día con muchos que se decían cristianos? Están amando este mundo y las cosas que hay en el mundo, la fama, el poder, el dinero y todo lo que le gusta a todo mundo. ¿Dios nos puede dar eso? Sí, pero no andamos tras de eso. De hecho, el apóstol Juan en su primera carta dice, no amen al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Mira, hay gente que ama su carro, su dinero, su casa, su empresa, sus botas vaqueras, tantas cosas, pero no aman a Dios, o aman más esas cosas que a Dios. Mira, Jesús nos puso un nivel muy alto como cristianos. Fíjate lo que dijo. No dice que no amemos a nuestros padres y seres queridos, pero dijo, si alguno ama padre, madre, hijos, familia, dinero, fama, etcétera, todo lo que quieras, más que a mí, no es digno de mí. Porque ¿a quién debemos amar en primer lugar? A Dios. Ese es el primer mandamiento que Jesús dijo, Marcos 12, ahí lo puedes encontrar y en otros evangelios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, por sobre todo y todos. Y el segundo es semejante a tu prójimo, pero el que no ama primero a Dios, ¿cómo va a amar a su prójimo? Imperfectamente o por conveniencia, como sucede. Entonces fíjate, ¿qué hizo Demas? Andaba con Pablo. Y yo creo que veía las persecuciones, las batallas, porque Pablo fue un hombre de batallas siempre hasta el día de su muerte. Y terminó diciendo, he peleado la buena batalla de la fe. He corrido la carrera, ya llegué a la meta. ¿Nuestra meta cuál es? Estar con el Señor.
¿Y eso cuándo sucede? O si Él viene por su iglesia o si morimos. Demas me abandonó amando este mundo y se fue a Tesalónica, allá, pues a vivir una vida ya sin Cristo. Pero hay hombres fieles. Dice, Crescente fue a Galacia a trabajar, Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. O sea, había muchos fieles, pero había algunos que habían naufragado, amando más al mundo. Así que la apostasía se da ¿entre quién? Entre los que decimos creer en Jesucristo. Porque un incrédulo, pues ¿de qué apostata? No es creyente, no se dice creyente, no ha asistido a una iglesia, no puede apostatar. El problema es ese, que la apostasía ¿dónde se está dando? Entre nosotros, hermano. Y mira, ¿sabes dónde empiezan muchos a deslizarse? Cuando dejan de congregarse. Lo voy a decir otra vez. Muchos no le dan importancia a congregarse. Pero Dios dijo en Hebreos que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pues ahí voy un domingo, 2 no, luego voy 3 no y 1 sí, y ahí voy. Digo, hay causas justificadas en que algunos hermanos tienen enfermos o están enfermos o tienen, pero estamos hablando de aquellos que pudiendo hacerlo, no lo hacen. No dejando, ahí empieza un deslizamiento. Mira, Asaf en el Salmo 79 dijo, por poco y se deslizan mis pies, porque tuve envidia de los arrogantes, o sea, de los no cristianos, los no creyentes, que les va muy bien. Dice, yo los veía y yo decía, si yo te soy fiel, Señor, te sirvo, te alabo, etcétera, y a ellos les va muy bien y yo estoy batallando. Y por poco, dice, por poco. Se vale a veces, sí, pero no deslizarse. Porque tuve envidia de los arrogantes. Y es un salmo largo, pero dice, era como una bestia. Ay, así él mismo dice, era que no entendía, porque una bestia entiende las cosas de la fe. No, un caballo, una vaca, cualquier otro, no entienden, no tienen esa capacidad intelectual que el Señor nos dio. No son seres, ¿cómo se dice? Racionales. Ellos actúan por impulsos y tienen una naturaleza ahí que de acuerdo a esa naturaleza se actúan. Y dice, por poco, pero dice, cuando busqué al Señor, entré en el templo, a su presencia, y entendí el fin de ellos y el fin mío. ¿Cuál es el fin de un creyente fiel, verdadero en el Señor? Estar con Él en el cielo. De los que lo rechazan, ¿cuál es el fin? El infierno, la destrucción, la separación de Dios. Ahí está el rico y Lázaro, después las puedes leer esa historia. El rico hacía banquete todos los días con esplendidez y decía, Dios puede esperar, Cristo puede esperar, voy a disfrutar de la vida, pero nadie sabe cuándo va a morir. Nadie sabe si hoy, mañana, pasado, en 5 años, ni jóvenes ni adultos, nadie sabemos, y qué bueno.
Y dice que murió y fue al infierno. Y ahí, estando ahí, dijo: estoy en este gran tormento. Para los que dicen que no es cierto, hay muchos pasajes. Jesús habló de esto muy claramente. Así que hoy en día yo he visto iglesias completas se han apartado de la fe verdadera. ¿Sabes cómo empezó el grupo ese? Yo no le llamo iglesia, Pare de Sufrir. Empezaron como con cristianos en Brasil, y de acuerdo a la palabra, pero les empezó a ganar el amor al dinero. Porque ¿qué es lo que hacen hoy? Un negocio. Pare de sufrir. Y a ver, yo les digo, a ver, quiero saber a alguien que paró de sufrir de todo, porque pare de sufrir, pues hay muchas causas. Pues no. Ahora están sufriendo porque tienen que pagar el dinero que dejaron ahí. Están peor. Bueno, el Señor habla de que al final de los tiempos va a haber un abandono del cristianismo muy notorio, y yo lo estoy viendo. ¿Cuántos han percibido eso? Se está viendo. Muchos se van con la finta porque dicen: no, hombre, hay una donde hay 10,000 personas, pero no son creyentes. Y tienen unas doctrinas que ya se fueron fuera del Señor. Pablo sigue hablando de esto. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, otra vez. El Espíritu dice claramente, no hay ambigüedad, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Está claro o no? ¿Cuáles son los postreros tiempos? Desde que Jesús vino hasta hoy. Pero esto se va agudizando cada vez más. Mira, en los primeros 350 años del cristianismo hubo algunos, ahí empezaron ciertas doctrinas desviadas, pero en su mayoría los cristianismos defendían el evangelio como es, la fe como es. Después de que el Imperio Romano adoptó el cristianismo como la religión oficial y se llegaba al liderazgo ahí a través de dinero, de política, ese cristianismo apostató de Cristo. Entonces el Espíritu dice que claramente que en estos tiempos apostatarán de la fe, escuchando, diga escuchando. Mira, Jesús y la Biblia nos dice que la fe viene ¿por qué? Oír, fíjate, el oído es muy importante. Y el oír la palabra de Dios, o sea, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, muchos dirán, ¿y un sordomudo? Bueno, también se le puede explicar por escrito. Equivale a oír también. Porque si no, estaría dejando el Señor excluidos a los sordos. ¿Cuántos saben que Dios no excluye a nadie? Él es benigno para con todos. Él no quiere que nadie perezca. ¿Sabes por qué no ha venido todavía? Por eso el apóstol dijo: el Señor no retarda su venida como algunos la tienen por tardanza. Ay, no, pues no viene de hace 2000 años, sino que es paciente. Diga, eso es mi Dios, hermano. Es paciente para con nosotros, no queriendo, Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, vengan y reconozcan a Cristo como su único Señor y Salvador. Así que ¿el Espíritu Santo puede mentir? No, porque es Dios. ¿Dios el Padre puede mentir? No. Dios nunca miente, nunca comete nada malo, no nos engaña. ¿Cristo nos puede mentir? No.
Y esto está sucediendo en nuestros días, hermanos. Aunque el Espíritu dice claramente, muchos con mucha facilidad se van tras cosas que, escuchando espíritus engañadores. No estamos hablando de que viene un espíritu y no. Hay personas que tienen un espíritu engañador a través del cual desvían a mucha gente. O sea, todo está atrás de todo eso, no está Dios, está el enemigo. Muchos de ustedes son muy jóvenes, no se acuerdan de historias como una gran tragedia de un grupo que fue sacado de Estados Unidos y llevado a un país pequeño de Sudamérica y los llevó a suicidarse a todos. ¿Será del Señor eso? Digan, no. Qué bueno que tenemos la Biblia, hermanos. Diga, qué bueno que tenemos la Biblia. Seamos como los hermanos de Berea, que aunque Pablo les predicaba, no decían, pues es el gran apóstol Pablo. No decían, espérate, Pablo, no le sigas, déjanos verificar si es lo que nos dices es conforme a las Escrituras. Pero hoy en día muchos se comen todo. Cuidado, vuelvo a advertirles, cuidado con el internet, hermanos. ¿Es bueno? Sí. Pero hay muchas cosas que no debes comerte ni escuchar siquiera. Porque aquí el asunto es escuchando ¿a qué? A espíritus engañadores, y esos espíritus engañadores traen doctrinas de demonios. O sea, están atrás de eso los demonios. ¿Cómo empezó los mormones? Se le apareció un ángel Moroni a John Smith y le dijo, te traigo otro evangelio. Y además puedes tener las mujeres que quieras. Ahí empezó con esa. ¿Cuántas mujeres dijo Dios que debe tener un hombre? Una. Un hombre, una mujer. Y vimos en los días de Noé, empezaron allá a tener dos y a divorciarse y a darse en casamiento. 10, como la mujer samaritana, ¿cuántos maridos había tenido? 5. Obviamente 5 divorcios. Y ya se cansó y dijo, no, pues ahora ya ni me caso. El que ahora tienes ni es tu marido. O sea, estaba viviendo con un hombre ilegalmente. Eso lo vemos hoy cada vez más divorcios, más personas que quieren vivir sin casarse, porque no quieren compromiso. Y el matrimonio es ¿qué? Un pacto que hacemos delante de Dios, precioso, y hay que trabajar y cumplirlo. Así que hoy muchos están escuchando ¿qué? Ay, hermano, yo no me gusta dar nombres, pero hay cada persona que sale ahí en el internet. Y a muchos les encanta. Es que me gusta que me hagan reír y luego me hagan llorar y me hagan sentir bonito y me hagan sentir. Y a muchos les encanta y caen en esa. Y solo eso escuchan, no escuchan la palabra de Dios. Pero el Espíritu dice claramente, tengan cuidado. No escuchen cualquier cosa, escuchen lo que dice la palabra de Dios. Aquí está la revelación de Dios. Mira, Hebreos capítulo 3, versículo 12, otra advertencia dice el Señor. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón ¿qué? Malo de incredulidad. Pero si dijo hermanos, bueno, pues ahí es donde está el problema, hermanos. ¿Corazón qué? Malo de incredulidad. Ahora, la incredulidad es lo peor para cualquier persona. Porque el que no cree en Jesucristo está perdido, aunque crea muchas otras cosas. Juan capítulo 3, versículo 16, 17 y 18, Jesús hablando con
Nicodemo le dijo, de tal manera amó Dios el mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y muchos ahí nos quedamos solo. Pero enseguida dice, el que en él cree no es condenado. El que en él no cree, ese es el corazón malo de incredulidad, que lo rechaza, no cree en Jesús, ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, fíjate, que Jesús vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, o sea, todo lo del mundo, que la luz, que es Jesucristo, porque sus obras eran malas. No, yo prefiero la de Tequila Cuervo Centenario. Yo prefiero andar ahí coqueteando con otras mujeres aunque sea casado o casada. Yo prefiero enriquecerme aunque robe, aunque trance. Aún hay gente que se tranza hasta a sus papás, a sus hermanos, y se creen muy listos. Aman más eso que a Dios. ¿A quién debemos amar por sobre todas las cosas? A Dios, a Cristo Jesús, hermano. Si no, mira, estamos jugando al cristianismo. Por eso muchos están apostatando de la fe. Yo trato de hablarte lo que dice la Biblia, hermano, porque yo no quiero ser responsable delante de Dios de qué hice contigo. ¿Qué le dijo Pablo a los ancianos de Éfeso? Tengan cuidado de ustedes mismos y de la doctrina, de lo que enseñan. Porque yo sé que después de mi partida se levantarán muchos de entre ustedes mismos que enseñarán otras cosas y apartarán a la gente de Cristo, de seguir a Cristo. ¿Y eso aplica hoy para nosotros? Sí. Pablo le dijo a Timoteo, cuídate a ti mismo y a la doctrina. Cuídate, tú también cuídate, hermano, hermana. Joven, piensas que no pasa nada y que yo soy Juan Camané y todas las puedo. No sabes. ¿Un joven se puede ir al infierno si rechaza al Señor? Sí. Un viejito, aunque sea muy buena gente, ay, es que mi abuelito es tan tierno y tan cariñoso, pero ¿cómo era? ¿Y cómo ha rechazado a Cristo? No importa la condición. Algunos dicen, es que ha sufrido tanto que ¿cómo Dios va a ser tan injusto de dejarla ir o dejarlo ir al infierno? Si ha sufrido toda su vida, si rechazó a Cristo, si hay corazón malo de incredulidad, seguirá sufriendo peor. Muchos dicen, ya está gozando y descansando. La Biblia dice otra cosa, hermanos. No se enojen conmigo, es lo que dice la Biblia. Yo no les estoy hablando mis palabras, les estoy hablando lo que dice la Biblia. Si yo les empiezo a hablar de mis rollos y de mis ideas, dejen de calentar ese lugar. No hay entre vosotros corazón malo de incredulidad. Hoy muchos dicen que creen unas cosas de la palabra y otras no. Eso es un corazón malo de incredulidad. Pero fíjate lo que dice a continuación. Para apartarse del Dios vivo. Ahí están, pero empieza a ver algo mal en su corazón, a no creer todo lo que la Escritura dice, a no creer el evangelio de la salvación en Cristo Jesús y creer que es que yo hago esto, yo doy, yo pongo, yo visito, y pensar que eso contribuye a tu salvación. La salvación es solo por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, porque Él nunca pecó y por nosotros llevó todos los pecados ahí.
Antes exhortaos los unos a otros, o sea, yo los estoy exhortando, significa no regañando, animando a permanecer firmes en la fe de Jesucristo, a no desviarse ni a izquierda ni a derecha, porque hacerlo traerá graves consecuencias. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. El pecado hace que tu conciencia se cauterice. Y ya después digas, pues no está tan mal. ¿Cómo veíamos antes el homosexualismo? Hace 40 años, yo ya tengo pasadito de 60. Lo veíamos de una manera muy diferente a cómo se ve ahora. Eso es el engaño del pecado. Pues cada quien, mira, cada quien decide, sí, cada quien decide, pero hay que advertirles cuál es la consecuencia de eso. ¿Se acuerdan de Sodoma y Gomorra? ¿Por qué se le llama sodomía al homosexualismo? Porque acuérdate de Sodoma y Gomorra. Así que cuidado con el pecado, porque nos podemos endurecer por el engaño del pecado. El pecado engaña. Entra suavemente como un bocado rico, pero después es amargo y doloroso. Ay, me eché una canita al aire, pero después llora por su esposa y sus hijos. Tengan cuidado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Seamos fieles a Cristo hasta la muerte, hermanos. Hasta el último día de nuestra vida en esta tierra, seamos fieles a Cristo. Mira, la apostasía ha existido siempre. Nada más te voy a dar un ejemplo del Antiguo Testamento, y hay muchísimos. En el libro de los Jueces, capítulo 2, versículo 11. Dios hizo cosas buenas con ellos, los liberó poderosamente de Egipto, los introdujo en una tierra que fluye leche y miel, les dio la victoria, etcétera. ¿Y qué hicieron ellos? Fíjate, para muestra basta un botón. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué era lo malo? Mira, lo que es más malo delante de Dios. ¿Qué hicieron? ¿Qué dice ahí? Sirvieron a los Baales. ¿Quiénes eran los Baales? Los dioses de los pueblos que los rodeaban, que no son dioses. Sirvieron a ídolos en lugar de al Dios vivo. El primer mandamiento de los primeros 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios no comparte su gloria con nadie. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo es, no te hagas imagen ni ninguna semejanza, no te hagas ningún ídolo, no tengas ídolos. Y ya tú si quieres lo lees. Pero ¿qué hicieron? En lugar de servir al Dios que los rescató con mano poderosa, que los salvó de la opresión de los egipcios, que los mantuvo 40 años en un desierto, todos los días les dio de comer y de beber. Todos los días había una columna de fuego en la noche para que no tuvieran frío y una nube en el día para que no los calcinara el sol. Le daban la espalda y servían a los Baales. ¿Está claro eso, sí o no? Y ahí lee Jueces y Reyes y ves una tremenda montaña rusa. Bueno, alejarse de Cristo y apostatar de Cristo, en Hebreos 10 lo llama pisotear al Hijo de Dios.
Negar a Cristo, abandonar a Cristo es como pisotearas al Hijo de Dios. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Ahí habla de un gran castigo al que haga esto. Y el versículo 31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa, hermanos. Ahora, el que permanece en Cristo, ¿está seguro en Cristo, sí o no? Juan 10:27, Jesús dice: mira, mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuántos son ovejas del Señor? Ahora, las de los extraños no las escuchan. ¿A quién le hacen caso? Al pastor. Jesús es el buen pastor. Entonces dice: mis ovejas, mis. ¿De quiénes somos? De Cristo. Hay pastores que dicen mis ovejas. No. Todos, yo soy una oveja de Cristo también, que tengo una responsabilidad mayor. Mis ovejas oyen, ¿otra vez qué? Oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. ¿Qué hacen sus ovejas? Los seguimos a Él. Mira, cuando una persona escucha el Evangelio y responde a Él, a partir de entonces oye la palabra de Cristo aquí en la Biblia todos los días, porque les invitamos a leer la Biblia. Pero el llamado es no solo escucharlo, sino obedecerlo. ¿Qué les dijo a sus discípulos? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No, es que ¿por qué dice niéguese a sí mismo? Porque estamos acostumbrados a primero yo, luego yo y al último yo. No, tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz cada día, o sea, significa morir a ti otra vez. Y entonces, sígame. Porque el que quiera salvar su vida con sus actos religiosos o sus formas, buenas obras, etcétera, la va a perder. Pero el que pierda su vida, mi vida antigua que yo decía era lo máximo, va a ganar su vida. La hallará. Y además Jesús dice que Él conoce a cada una de sus ovejas por nombre. Él no es descuidado con nosotros, Él tiene su atención puesta en cada una de sus ovejas. No sé si han visto unos videos donde hay rebaños de ovejas. Y ahí están. Y llega alguien que no es su pastor y le dicen: vengan. ¿Y las ovejas qué hacen? Tan loco, quién sabe quién será. Pero cuando llega el pastor, el que sí es el que las pastorea, en lo natural, está, y las llama, ahí van corriendo, porque saben que ese es su pastor. Yo con ovejas no tuve experiencia, pero con vacas sí, que es también y hasta nombre se les pone. Pobres. Elba, pobre de Elba, ¿no? Y ahí venía la vaca, y ya sabía que le ibas a dar de comer, pero le ibas a ordeñar también. Bueno, Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco. Ay, ¿cuántos dicen gloria a Dios? ¿Te conoce Jesús como su oveja? Porque Él conoce a todos, aún a los cabritos, ¿sí o no? Él es omnisciente. Él sabe todo, conoce a todos. Pero a sus ovejas, después lees el Salmo 23, ya te lo sabes. En lugares de delicados pastos. Y aunque andemos en valle de sombra de muerte, no tememos porque Él está con nosotros. Y al final dice: yo sé que moraré con Él por toda la eternidad. Juan 15, Jesús dijo: yo soy la vid verdadera. No podemos separarnos de Jesús. Y ustedes son las ramas.
o pámpanos, ahí dice, toda rama que no da fruto, ¿qué hace mi padre? La corta. Estaba pegada ahí a la vid, pero no da fruto, ¿qué hace? La corta y las echan fuera y se secan. ¿Qué está pasando con muchos hoy en día que se dicen cristianos? Están secos y las queman y las echan en el fuego. Ahí será el lloro. Y ya no me voy a meter en eso, pero habla de el castigo eterno. Pero si estaba ahí pegado en la vid, pero nunca lo demostró dando fruto. Porque al que da fruto, ¿qué hace? Lo limpia el Padre para que dé más fruto. Dijo, porque separados de mí, nada pueden hacer. Si mis palabras permanecen en ustedes y yo en ustedes y ustedes en mí, entonces darán fruto. Y estaremos con Él por toda la eternidad, hermanos. Por eso Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Gloria a Dios, hermano. Pero hay que permanecer, no te rajes, no te enfríes, no desmayes. Él es el Todopoderoso que nos sostiene. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Él nos ayuda siempre, no estamos abandonados, no estamos desamparados, hermanos. Así que, ¿tú eres creyente o seguidor de Cristo? Empezamos por ser creyentes, pero debemos ser seguidores. Si no, yo me voy por acá. Eso hacen los chivos, se brincan las trancas. ¿Sabían que es muy diferente una oveja y un chivo? La oveja tiene un carácter, aunque hay unas que dan topes también, pero son pocas. En general es un animalito muy apacible, pero el chivo, ay, hermano, se brincan las cercas. ¿No los han visto en unos huizaches allá comiendo? Una oveja no hace eso. La oveja depende de su pastor. Lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confía en su pastor. No, el chivo se brinca todo. Yo las puedo. Unos mezquites, ¿conocen el mezquite? Pues es un árbol alto. Y yo no sé cómo le hacen. Bueno, yo recuerdo en mi pueblo teníamos un chivo más chivo que nada. Y mi mamá tenía por ahí unas maletas con ropa que ya no usaban mis hermanas ni ella. Pues se subió allá a la barda alta, tumbó la maleta y se comió parte de la ropa. Una oveja no come cualquier cosa, ni bebe cualquier agua, pero un chivo se come todo. Y el día que lo matamos para hacerlo birria, que sale una calceta de mis hermanos. Mira la calceta que andabas buscando. Así. Y hay muchos que se comen de todo. Se comen de todo. Pero las ovejas del Señor, ¿qué? Termino con Mateo 7:21. Por si faltara algo. Jesús dijo, es el famoso sermón del monte 5, 6 y 7. Aquí ya está en el final del sermón. No todo el que me dice, fíjate, dice, lo declara. No todo el que verbalmente me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Está claro eso, sí o no? Sino el que, ¿qué? Obedece a Dios, hermanos. ¿Qué tan obediente eres al Señor? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y luego dice,
por si faltara algo, muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? El día en que Él juzgará a los que no creyeron en Él. Señor, Señor, en tu nombre, ¿qué? Profetizamos. En tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Nunca los conocí porque no me siguieron. Solo decían que apártense de mí. ¿Hacedores de qué? Esas profecías que decían, esos milagros y esas liberaciones no venían de Dios. Eran hacedores de maldad. No lo hacían para la gloria de Dios. Lo hacían para ellos levantarse. Y termina diciendo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, sobre Cristo. Él es la roca inamovible. Él es torre fuerte, castillo fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado, protegido, guardado. Que descendió lluvia, vinieron presiones, vinieron problemas, enfermedades, a veces carencias, etcétera. Soplaron vientos, vinieron ríos y golpearon contra aquel cristiano que seguía a Jesús. Pero ¿qué hizo? No se cayó. No fue derribado, porque Él nos sostiene con su mano poderosa, hermanos. Permanece en Él y que su palabra permanezca en ti y te vas a sostener. Y no cayó, pero cualquiera, y ahí incluye en las iglesias, que me oye estas palabras y no las hace, no obedece, es un imprudente, una imprudente, un joven imprudente, una señorita imprudente. Que edificó su casa sobre la arena. ¿Cuántos edificarían una casa en la playa ahí en Lázaro Cárdenas? Ahí donde llegan las olitas. Es que quiero que me moje los piecitos. Me levanto y salgo y me siento ahí y me mojo. Ya ves que ahí hay una zona sísmica. Pasan. ¿Qué sucede? Vendrá el mar, vendrán los huracanes. ¿Y qué le va a pasar? Si las palapitas, ya sabes, pues no las hacen con material porque ya saben lo que pasa. Vuelan, se caen. Bueno, vendrá la corriente de este mundo con sus ideas, nuevas revelaciones, nueva forma de interpretar el evangelio y se los va a llevar. Y será grande su ruina. ¿A qué ruina se refiere? A la perdición eterna, hermanos. Porque lo material no nos lo vamos a llevar. No está hablando de algo así como una construcción de esta. No, no, no. Eso se va a quedar aquí. No te vas a llevar ni un ladrillo, ni tus cortinas esas que tanto te gustan. El otro día creo que decía Omar cómo había una costumbre en cierto tiempo que le robaban a los muertos. Ya muerto y le robaban la corbata, el tacuche, los zapatos y iban y los vendían. Te pueden robar hasta un ya muerto. Dice que el que oye las palabras y no sigue a Jesús, no le cree a Jesús, se separa de Él, no da fruto. ¿Qué fruto estás dando? Dice que va a caer y grande va a ser su ruina. La peor ruina no es la financiera, ni la de salud, de que me enferme, ni la de no ser famoso, que no me junten, etcétera. Esa no es la peor ruina. La peor ruina es terminar separado de Dios por toda la eternidad. ¿De cuáles vamos a ser nosotros, hermanos?
Ponte de pie.